Hola, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí, por acompañarnos esta tarde, tanto a los que os habéis desplazado aquí a CaixaForum Madrid como a los que nos seguís en el streaming. Nos tendría que acompañar Turu para hacer la presentación del acto, no soy yo soy María Renovales. Ella ha tenido un pequeño incidente doméstico de última hora que le ha impedido estar aquí. No la voy a sustituir porque es insustituible, pero voy a tratar de hacer su papel. Bueno, este evento tiene por título Be Critical, claves para no naufragar en la red. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta tarde, de cómo no naufragar apabullados en el universo informacional en el que todos y todas nos movemos. Y sobre todo, tenemos que ver, o lo que vamos a ver es qué podemos hacer para que las generaciones más jóvenes sean menos vulnerables a la desinformación, al discurso del odio y a otros riesgos a los que se enfrentan cuando en su día a día se informan, se entretienen, se relacionan digitalmente con el smartphone que todos y todas llevamos en nuestros bolsillos. Hacerles menos vulnerables frente a los riesgos que pueden encontrar y más preparados para aprovechar el indudable potencial de la tecnología es el objetivo del proyecto Surfear la Red, una iniciativa de la Fundación FAD Juventud y de Google, dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 9 a 18 años, y que apuesta por educar a las y los más jóvenes en el uso responsable de Internet, enseñarles a manejar las herramientas digitales de forma segura o fomentar su pensamiento crítico para evitar así la desinformación en entornos digitales. Y en este proyecto una parte importante son los docentes, a quienes hay que dar las herramientas para que puedan fomentar ese pensamiento crítico y alfabetización digital en su propio alumnado. Para ello, en el marco de Surfear la Red y de la mano de Fundación La Caixa, se han puesto en marcha unos cursos de capacitación docente Be Critical que nos contarán un poco más tarde. Pero sin más, vamos a empezar. Y me gustaría comenzar dando la palabra a 3 personas que están en el centro del proyecto, que son responsables en gran medida de que hoy estemos aquí. En primer lugar, va a intervenir María Espinet, que es responsable del Departamento de Educación de Fundación La Caixa, Educaixa. Por favor. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que estamos a punto de comenzar. Primero, una pequeña bienvenida institucional al CaixaForum Madrid, desde todo el equipo de Fundación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y también a los que estáis en streaming para ver y celebrar con nosotros este lanzamiento del nuevo curso Be Critical con el equipo co-creador de FAD y la colaboración de Google y también el estudio del ocio digital adolescente. La primera pregunta que quiero lanzar es por qué el pensamiento crítico en el uso de las tecnologías y la alfabetización digital es tan necesario. Yo creo que todos somos conscientes de la liquidez de nuestros tiempos y de la velocidad tecnológica que nos atropella. ¿Y cuáles son los retos y las oportunidades de esta a nivel social, socioemocional, a nivel de aprendizaje, a nivel ético-moral, a nivel de hábitos? Yo creo que todos los docentes que estamos aquí hoy, pero también padres y madres, nos preocupa muchísimo la cantidad de horas que nuestros alumnos o nuestros hijos están pasando en el entorno digital. Yo misma, como tutora de primero de la ESO, cuando fui docente, era el tema principal de todas las tutorías con las familias, la cantidad de horas que pasaban con sus móviles y ordenadores. Y la cantidad, en el fondo, creo que es una consecuencia de algo que es mucho más importante y de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo, que es la calidad del tiempo con la tecnología. ¿Cómo se están relacionando con la tecnología? ¿Cuál es la calidad de su uso en los adolescentes? Esa es exactamente la pregunta que nos hacemos en el informe y que a través de hoy podremos compartir con toda la comunidad educativa cuál es el punto que estamos a nivel nacional, cuál es la mirada global de cómo se están relacionando, qué, cuántas horas, con qué dispositivos, cuáles son los riesgos o oportunidades de nuestros adolescentes. La segunda pregunta que os quiero compartir cuando ya entendemos un poco el marco es cómo podemos como comunidad educativa acompañar a este reto de nuestro siglo. Creemos firmemente desde Educaixa que el rol del docente es el más clave para este acompañamiento a los alumnos. Así que, y es por eso que con tanta ilusión empezamos el proyecto con FAD para dar las mejores herramientas, estudios, ejercicios, formaciones para ellos, para formarse en este tema. Y es que más de 650 inscritos en este último mes y medio nos han dado un poco la razón de que es un tema candente y de altísima preocupación para la comunidad docente y
en el fondo, yo creo que también para la sociedad, ¿no? Comunidad docente, estamos diciendo con las compañeras, como esta primera trinchera, pero sociedad también como familias. El pensamiento crítico de los docentes es uno de los objetivos principales de Educasha, y también esto a nivel más macro, es decir, cómo el docente piensa críticamente, qué fuentes puede acceder, cómo puede mejorar su práctica docente, y es por eso que, aparte del proyecto que tenemos con FAD, tenemos toda una línea de evidencias educativas para informar toda la toma de decisiones del docente cuando piensa en su propia práctica, que también es clave, ¿no?, para mejorar la educación de nuestro país. Así que también os invito a visitar tanto el Toolkit, que es una herramienta súper potente que hemos traducido y contextualizado con la Education Endowment Foundation, que justo tenemos en nuestra web y que en Inglaterra es súper top, que también nos ayude a pensar el pensamiento crítico en el ocio digital como alumnos, el cómo acompañamos a los docentes, pero cómo los docentes también piensan críticamente su práctica docente. Así que, sin querer alargarme más, que hay también más colaboradores que quieren darnos la bienvenida, agradecer sobre todo al equipo de FAD por todo este camino que llevamos de casi 3 años para generar este curso que ya nos está dando tantos éxitos, pero también el informe, también la colaboración de Google y todos los que estáis aquí presentes con este tan importante tema como es el ocio digital y el impacto que tiene en nuestra juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias, María. A continuación va a intervenir José Chosoria, que es analista senior de Google Spain. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias, María, por acogernos en Caixa Forum. Este maravilloso centro cultural, en este caso en el corazón de Madrid, pero como hablábamos antes, en el corazón de tantas y tantas ciudades, y por organizar este acto junto a FAD Juventud, que va a servir como punto de partida para la difusión del estudio sobre el ocio digital de la población adolescente. Los que estamos trabajando en Google estamos encantados de aportar nuestro granito de arena en la celebración de este acto y este proyecto, y en todas aquellas acciones que nos permitan y favorezcan que nuestros jóvenes finalmente consigan tener alternativas seguras para disfrutar de su ocio online. Y sobre todo de hacerlo contando con la participación de, por qué no decirlo ya, 3 amigas por todas las batallas que llevamos juntos de FAD. Gracias a Beatriz, que no ha podido estar hoy aquí, a Ana, a Celia, a Eulalia y a grandes expertos que nos acompañarán más tarde en la mesa redonda. Nos encontramos aquí 3 entidades que llevamos mucho tiempo trabajando para potenciar el uso seguro y responsable de las herramientas digitales. Cada una lo estamos haciendo desde la perspectiva con la que nos relacionamos con ellas. No hace falta que subraye el largo y fructífero compromiso de la Caixa y de Fundación La Caixa con la educación en todas sus vertientes. Y en cuanto a FAD, pues, ¿qué podría decir, no? Solo mencionar que desde hace años hace una contribución esencial en el uso positivo y seguro de las herramientas digitales por parte de los jóvenes. Y, por supuesto, soy consciente de que no son estas las únicas actividades que tanto la Caixa y FAD llevan a cabo. Pues estas son mucho más variadas y numerosas, pero sí son algunas de las que están más relacionadas con este acto. Y una vez llegado a este punto diréis, bueno, la presencia de la Caixa y de FAD está más que justificada, pero ¿y la de Google? Para la empresa en la que represento, me gustaría destacar que somos y nos sentimos como un colaborador más en este engranaje. Y además con toda convicción, porque Google lleva apoyando desde hace años en España el promover un uso seguro y responsable de los medios digitales, tanto por niños y jóvenes, a través de programas tan distintos como Infórmate, Infoinfluencers o Sé Genial en Internet. Pero sobre todo, y al hilo de lo que mencionaba María, quiero mencionar Surfear la Red. No solo porque es el más reciente, ya que lo iniciamos en enero de este año, ni porque lo hayamos creado junto a la FAD, sino porque está centrado en 3 ejes fundamentales de este acto. El primero es el pensamiento crítico, el segundo es la alfabetización mediática y el tercero es el comportamiento seguro dentro del mundo digital. Si no estoy equivocado, una gran parte de los que asistís a este acto sois docentes, y los que no lo sois estáis interesados por el uso de las herramientas digitales por parte tanto de niños como adolescentes. Todos, como señalaba María, comprobáis cada día cómo estas herramientas tienen un extraordinario potencial para que los jóvenes puedan acceder a un incalculable volumen de información y de fuentes de conocimiento.
para aprender el uso de herramientas digitales y formativas que tienen una gran eficiencia gracias a su carácter digital, para ser más proactivos en los procesos de aprendizaje o para generar contenidos propios y por qué no decirlo también, para divertirse. Pero también os enfrentáis cada día con la necesidad de prevenir los riesgos que conlleva el uso de estas herramientas y la exposición al mundo digital. Lo sabéis muy bien, los comportamientos adictivos, la desinformación, las fake news, los mensajes de odio y la difusión irresponsable de contenidos nocivos, el ilimitado volumen de información que reciben nuestros niños. En definitiva, en Google nos preocupa todo esto y queremos colaborar con quienes tratan de combatirlo. Y lo queremos hacer porque queremos promover que nuestros jóvenes se sometan a racionalidad, contraste y rigor todos los mensajes y argumentos que reciben. Porque deseamos que sean capaces de diferenciar la información veraz y fidedigna de la que no lo es. Nos proponemos que puedan navegar en la red de manera segura y responsable. En definitiva, defendemos el pensamiento crítico, la alfabetización mediática y la seguridad dentro del nuevo universo digital. Y para acabar, porque creemos que todo ello hay que hacerlo sumando esfuerzos con quienes, como vosotros, tenéis nuestros mismos objetivos. Lo hacemos no solo porque la empresa aloja más cantidad de información del mundo, sino porque nuestro compromiso principal, que hemos declarado públicamente y que estamos obligados y orgullosos de respetar, es organizar toda esa información para que resulte accesible y, sobre todo, útil a nuestra sociedad. Estamos aquí porque la iniciativa se enmarca dentro de nuestro ADN y nos sentimos muy orgullosos, como empecé diciendo, de aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias. Muchas gracias, Josécho. Si da gusto. Iniciamos la colaboración con Google hace 10 años. Somos compañeros de viaje, ya antiguos compañeros de viaje, y esperamos seguir siéndolo muchos años más. Y a continuación pues va a intervenir Eulalia Alemany, que es la directora técnica de la Fundación FAD Juventud. Pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a CaixaForum, este maravilloso espacio. Las personas que estáis conectadas por streaming, pues bueno, bienvenidos, y espero que este evento podáis estar sentados cómodamente y disfrutar de toda la información que os vamos a dar, y todos los que estamos aquí presentes, pues bienvenidos también, ¿no? También quería, pues por supuesto, dar las gracias a Google, que, como decía María, ha sido nuestro compañero de viaje durante bastantes años, y creo que esta labor que estamos haciendo, pues bueno, con todos estos proyectos que empezaron con un tal Conéctate, ¿no? O Conectados, que trabajamos hace años, que era pionero en todo lo que tenía que ver con la seguridad y la imagen de la adolescencia dentro de lo que es las redes, ¿no? Hemos seguido con Infórmate, que hemos llegado a 32.000 adolescentes y jóvenes. Creo que es una cifra que no es poca, ¿no? 32.000 adolescentes durante los años que hemos estado trabajando, ¿no? Y desde este principio de año, como bien decíamos, estamos con Surfear la Red, que yo creo que esta colaboración que estamos haciendo hoy con estas tres entidades, ¿no? La Fundación La Caixa, EduCaixa, Google y nosotros, demuestra que estamos en la conversación, ¿no? Que estamos en la preocupación de lo que ahora mismo la sociedad necesita, ¿no? Gracias, Josécho, en nombre de Google, en nombre de la FAD, porque realmente sois un ejemplo de responsabilidad y compromiso para las necesidades que hay ahora mismo en este tema, ¿no? Y también pues agradecer a la Fundación La Caixa, EduCaixa, ¿no? Con quien llevamos trabajando muchos años en la FAD, en diversas temáticas, y que espero que sigamos trabajando pues bueno, por estos proyectos innovadores, ¿no? Que son innovadores de presente e innovadores de futuro, ¿no? Creo que eso es el interés, ¿no? También gracias por vuestro apoyo, por juntar esfuerzos para poner a disposición de la comunidad educativa estos cursos, esta capacitación docente en pensamiento crítico. Hemos trabajado intensamente, Rocío, que está aquí presente con nosotros, en sacar adelante estos cursos. Llevamos trabajando, pues bueno, prácticamente 2 años en poner en común nuestras inquietudes sobre el pensamiento crítico y ofrecer si me permitís, un producto de calidad para que tenga muchos recursos, que dé opciones a la comunidad educativa y a la comunidad docente a poder trasladar ese pensamiento crítico a
¿no? a los adolescentes, que es la preocupación, ¿no? Y también gracias a la Fundación La Caixa por acogernos aquí en esta magnífica sala y con esta magnífica pantalla que me la llevaría a casa, pero creo que no me cabe directamente. Muchísimas gracias. Y bueno, también agradecer al equipo de la FAD. Estamos aquí María Renovales, Ana San Martín, Celia Prat. Estamos el equipo de comunicación al completo, que tengo que agradecer el trabajazo que hacen para que podamos estar todos hoy aquí con algo que decir y con algo que mostrar, ¿no? Y muchísimas gracias por hacerlo, ¿no? por poder estar aquí. Y luego los ponentes que van a estar luego en un diálogo que creo que va a ser muy interesante. Tenemos a José Luis Parada, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, luego le irán presentando, que es experto en pensamiento crítico. Laura Picazo, gran amiga de la FAD Juventud, con la que colaboramos en bastantes proyectos que tienen que ver con pensamiento crítico y alfabetización mediática, proyectos que también hacemos junto con la Caixa, como es Mediatic, es decir, que aquí se están confluyendo pues toda una línea de trabajo. Y Tomás Rudic, coordinador de verificación de Neutral, que espero que conozcáis, ¿no? Nosotros hoy vamos a hablar de alfabetización mediática y digital y pensamiento crítico y, como decía hace un momento, estamos en la conversación, es decir, que realmente es algo que interesa, que tanto padres y madres como la comunidad educativa, como los propios adolescentes también, y luego lo veremos, ¿no? Ese interés que tienen por estar bien, ¿no? y creo que estamos en la conversación, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en este campo, creo que hemos sido también como organización pues, pioneros en ofrecer materiales y reflexiones al tema. Y este año justamente coincide que la FAD ha cambiado su denominación social. Éramos la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y ahora somos la Fundación FAD Juventud, ¿no? Hemos ampliado nuestro enfoque y este evento creo que es una muestra de cuál es nuestro enfoque, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con mejorar el bienestar y la calidad de vida de la juventud, entendida la juventud, pues, niños, adolescentes y jóvenes y todo lo que eso implica, ¿no? Estamos trabajando en temáticas que tienen que ver con o ya llevábamos trabajando, pero ahora ya lo podemos decir sin que haya mucha confusión, porque la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y la alfabetización mediática como que no cuadraba mucho. Y ahora, pues como siendo Fundación FAD Juventud, podemos decir que trabajamos en temas de salud, por supuesto, no seguimos haciendo prevención de los consumos de drogas, trabajamos en bienestar emocional, trabajamos en temas de empleo y emancipación, en educación y ciudadanía digital, que hoy nos convoca aquí, y temas de género o valores, ¿no? Lo hacemos como en 3 áreas, ¿no? Que hoy las vamos a ver en acción. Por un lado, analizamos y hoy presentamos un estudio o un informe que aglutina más de 8 investigaciones que hemos hecho alrededor del ocio juvenil y de todo lo que tiene que ver con las tecnologías y cómo impacta en el bienestar de la juventud. Es decir, que lo que vamos a ver hoy es una recopilación de un trabajo muy intenso que tiene la FAD en analizar la realidad juvenil con todo lo que tiene que ver cómo le impacta la tecnología en su ocio, en este caso. También, aparte de analizar, actuamos, ¿no? Y pues hoy presentamos un proyecto de capacitación del profesorado en donde hemos puesto mucha ilusión y mucha energía y, como contará después Celia Prat, ha tenido una gran acogida y pensamos que es claro, ¿no? Y luego influir, ¿no? Agradecer a los medios de comunicación cuando se hacen eco de las actividades que hacemos, ¿no? Intentar influir sobre la importancia del pensamiento crítico y sobre la importancia de trabajar y poder difundir estos datos que analizamos y que actuamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, no hemos dejado de lado la prevención de los consumos de drogas, pero nos hemos embarcado en temáticas muy apasionantes como la que hoy nos acoge hoy aquí, ¿no? Yo creo que se ha dicho mucho de la importancia del pensamiento crítico, no me quiero alargar del por qué estamos aquí, de cómo la información ya se consume de una manera tan diferente a como la consumíamos en nuestra generación, ¿no? Es decir, las vías de información que llegan a los jóvenes y de estímulos, ¿no? La sobreestimulación que llega por todos lados, ¿no? Nos están trayendo
muchas buenas noticias, ¿no? Es decir, que se democratiza la información y llega a muchos lugares, pero también tiene sus partes oscuras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es esa necesidad de pensamiento crítico para poder gestionar todos los temas, ¿no? Por eso creo que es importante y acertado el trabajo que hoy presentamos, ¿no? Y esperemos que sigamos con este éxito, no puedo decir otra cosa, de esta gran colaboración entre Google, Educaixa, Fundación La Caixa y nosotros, ¿no? Hemos tenido una gran acogida y eso nos hace pensar que estamos ofreciendo información, análisis y programas útiles e importantes para la comunidad, ¿no? Que eso es al final nuestra principal función como organización social, que tengan un gran impacto social. O sea que muchas gracias y doy paso a María que siga con el acto. Pues muchísimas gracias, Eulalia. Muchas gracias, Josécho, y muchas gracias, María. Gracias por vuestras intervenciones. A continuación, me gustaría invitar a subir al escenario a la subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud, de Ana San Martín, que nos va a presentar el estudio El ocio digital adolescente, con el que lo que ofrecemos es traza una panorámica global sobre cómo la tecnología se ha convertido en una pieza indispensable de los espacios y tiempos de ocio juveniles. Antes de que empiece la presentación, vamos a ver un vídeo en el que podemos escuchar la opinión de los propios jóvenes sobre estos temas. Redes sociales, plataformas de streaming, videojuegos. Gran parte del ocio digital de los y las adolescentes y jóvenes españoles se realiza en digital. Un cambio de paradigma que Fundación La Caixa y Fundación FAD Juventud han analizado trazando una panorámica completa de cómo y por qué la población adolescente ha incorporado la tecnología a su modo de vida y en todas sus manifestaciones sociales y culturales. El estudio pone de manifiesto cómo son sus competencias digitales o sus prácticas de ocio y entretenimiento digital e identifica también sus principales problemas y necesidades. 3 de cada 4 adolescentes dicen que tienen competencias altas o muy altas, ¿vale? Esa es su autopercepción, y apenas un 6% dice que las tiene bajas o muy bajas. Además, son competencias mucho más altas de las que creen que tienen sus mayores, por ejemplo, los docentes o sus familias, ¿no? Y no tanto sus coetáneos, en los que se ven como más igualados, digamos. Cuando hablamos de la alfabetización digital, es verdad que están muy extendidos los ámbitos informales, más que la escuela, por ejemplo, ¿no? Son muy autodidactas. Ponte que a lo mejor segundo de la ESO o así, cuando lo típico de que le pides a tus padres que si te puedes iniciar en Instagram o en aquellos momentos musicales que recuerdo, y eso, y más o menos pues poco a poco, primero tus padres como que te controlan un poco las redes sociales, después vas adquiriendo un poco más de autonomía, pero bueno, más o menos en segundo de la ESO, cuando el resto estaba también iniciándose, pues yo también. Pues la verdad es que en el uso de videojuegos la población adolescente es la que más intensamente los utiliza, digamos, más horas le dedica y más cantidad de gente se dedica a jugar, digamos. Está muy extendido, el 84% de chicos y chicas adolescentes juega videojuegos con distinta frecuencia. Bueno, lo positivo sería la conexión social, ¿no? Y además de juntarte con amigos para jugar, también siendo un videojuego online, digamos que podrías conocer gente. No es obviamente lo mismo, pero sí que alguna vez he tenido alguna conversación con alguien dices, jolín, ojalá volver a coincidir con esta persona, ¿no? Pues el dispositivo más utilizado, además diariamente y constantemente, es el smartphone, y a mucha distancia el PC portátil. Pero en general tienen varios dispositivos normalmente a su alcance. A ver, yo televisión como tal hace un par de años que dejé de verlas. Yo veo más bien series de Netflix, ya de plataformas ya que eliges tú lo que quieres ver. Luego tengo un ordenador en casa para trabajar, sobre todo. Y la tablet que utilizo para tener apuntes, pero como yo estudio una carrera que es muy teórica, llega un momento que dices, es que tengo tantos apuntes que necesito algo para tenerlos en digital. Bueno, y el móvil, lo típico para redes sociales, comunicarme con la familia, amigos, trabajos, etc. Pero sí, me pasa un poco lo mismo, que llega un momento que dices, me gustaría utilizarlo menos de lo que utilizo. Yo ahora uso WhatsApp y uso Instagram. Solo utilizo esas y utilizo muchísimo más WhatsApp.
Instagram precisamente lo tengo porque a veces como que se vuelve adictivo solo ver lo que hace la gente. Bueno, hay que ver qué facilidad tienen para hablar delante de un micro, ¿no? A mí me maravilla. Bueno, yo voy a dar de forma sucinta algunos de los datos del informe, donde recogemos todo este universo, este ecosistema digital. A ver si esto es. Bueno, algunos de los datos que ha avanzado el vídeo, ¿no? La intención era eso, analizar el ecosistema digital, tecnológico, digital, y cómo afecta a la vida y a la cotidianidad, digamos, de adolescentes, de chicos y chicas adolescentes. ¿Eso en qué se concreta? Pues en ver diferentes ítems que tienen que ver con la conectividad, con las competencias digitales, con las formas de uso, con los riesgos, con las necesidades. E incluso hemos hecho un foco específico a ver cómo ha afectado, si hay diferencias en la penetración tecnológica, en sus usos o riesgos, etcétera, durante el COVID, ¿vale? También hicimos un estudio durante este periodo. Tengo que mencionar que bueno, la metodología es fundamentalmente a través de revisión de fuentes estadísticas, tanto fuentes oficiales como fundamentalmente estudios nuestros propios. De hecho, son 8 informes entre el 2018 y el 2022 con diferentes enfoques, aplicados normalmente a población joven. Solemos estudiar la franja 15-29 años. Hoy vamos a poner el foco en la población adolescente, que por franjas de edad aproximadamente son entre los 14 y los 19 en nuestros informes. Y quiero subrayar que nosotros solemos hacer estudios sobre percepción social. Entonces, lo que vamos a ver aquí es las ideas y la percepción que tienen los propios chicos y chicas adolescentes sobre sus usos, sobre los riesgos. O sea, no es un diagnóstico que hagamos como profesionales, sino os quiero trasladar la voz de adolescentes, que es lo que luego a nosotros nos sirve para trabajar con ellos en las aulas o en los diferentes programas que implementamos. Bien. Cuando hablamos del equipamiento tecnológico, lo que vemos es una amplia extensión, sobre todo en el uso del smartphone. El smartphone, bueno, cuando hablamos del teléfono móvil es casi como una navaja suiza, ¿no? El teléfono contiene absolutamente un montón de funciones y vemos que más del 86% de adolescentes lo utilizan, seguido de cerca del PC portátil, y luego ya empieza a descender, ¿no? El Smart TV, las videoconsolas, la tablet, el PC de sobremesa. Aquí lo que veis son medias y luego diferencias por género entre chicos y chicas, que veremos que en el uso tecnológico hay algunas brechas, ¿no? Y algunas diferencias que son importantes señalar. ¿Vale? Más allá de lo que utilicen, nos interesaba especialmente atender a sus competencias digitales. Hay dos maneras de entender cómo son sus competencias. Una es medirlo a través de la autopercepción, cómo definen los chicos y las chicas qué es su competencia digital, y otra es atendiendo a las tareas que son capaces de realizar, ¿no? Les pones un listado y ellos y ellas identifican qué tareas son capaces de hacer. En el primer caso, cuando hablamos de la autopercepción, lo que vemos es que casi 3 de cada 4 adolescentes describen su nivel de competencias como alto o muy alto, más de un 71%, y solo algo más de un 6% señala un nivel bajo o muy bajo de competencias. Y aquí ya encontramos la primera diferencia que es importante señalar por género, de cómo los chicos en general tienen más confianza en sus habilidades, digamos, y sus competencias tecnológicas, ¿no? Están más presentes, si lo veis, en el definirse como competencias altas o muy altas, y están más presentes las chicas, sin embargo, en el punto intermedio o en el bajo. Además, es muy interesante, y nosotros que trabajamos en intervención, ver cómo ese elevado nivel de competencias contrasta con el que les atribuyen a sus mayores, docentes o familias, ¿no? Creen que sus niveles de competencias son mucho más elevadas que las de, por supuesto, sus padres o madres o sus mayores a cargo, digamos, pero también sus docentes, y mucho menos cuando se comparan con sus coetáneos, ¿no? Esto, digo, es realmente importante para nosotros porque hay un gap ahí importante, ¿no? Parece que generacional, o por lo menos así lo viven los y las adolescentes a la hora de abordar su vida tecnológica, y veremos sus formas de formarse y de lidiar con las dificultades que puedan encontrar en este ámbito.
Otra forma de medir, como decía, las competencias tiene que ver con la capacidad de tareas digitales informáticas que son capaces de realizar. Y lo que vemos es que cuando les ponemos los listados, podéis acceder al informe detallado, está abierto en la página web, son capaces de hacer, ellos dicen, y ellas, infinidad de tareas, sobre todo las que tienen que ver, claro, como no, con el uso del smartphone y los usos vinculados con la ofimática, que aquí luego habría que debatir mucho, pero así se describen, ¿vale? Algo menos, pero también bastante generalizadas, lo que tiene que ver con la creación de contenidos en foros o webs y con el manejo de la seguridad en redes. Como digo, insisto, esta es su propia percepción, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son sus fuentes de alfabetización digital? Bien. Aquí destacan cómo los procesos informales de autocapacitación y adquisición de competencias es lo habitual, ¿no? La práctica cotidiana de los y las adolescentes, y mucho más alejado queda todos los ámbitos más formales, como puedan ser los que ofrecen los centros escolares, ¿no? Si vemos aquí los datos, más de la mitad, el 52,1%, dice que su fuente de adquisición de competencias digitales se basa fundamentalmente en la consulta de navegadores y de lejos, pero en segundo lugar, como me apaño solo o sola, y es un aprendizaje por ensayo y error, ¿vale? Después está la pregunta sobre todo a sus pares o a familiares, y casi el 18% recurre a influencers, youtubers, streamers, ¿no? Es otra fuente. Y vemos que en últimas posiciones estaría un 14%, pregunto en mi centro educativo, un 11% participo por los específicos, me forman suficientemente en mi centro, o casi un 10% hago cursos. Con lo cual, la parte de la educación formal no es el principal, ni de lejos, recurso que tienen la población adolescente en sus fuentes de alfabetización digital. ¿Cuáles son las formas de uso más frecuentes, las actividades que realizan más frecuentemente? Pues destacan las prácticas vinculadas con el consumo de contenido audiovisual, especialmente con el consumo de música, con el acceso a la información, a la comunicación y con todo lo que tiene que ver con la diversión, ¿no? Si vemos los porcentajes, el 73,1% realiza con mucha frecuencia tareas que escuchar música, un 58% sigue contenido de influencers y creadores de contenido, un 57% ve películas, ¿no? Luego habría un bloque que tiene que ver con la comunicación, que es el segundo por orden, que es el chateo a través de apps o de mensajería instantánea. Otro bloque, que son los que mencionamos aquí, que tiene que ver con la información, ¿no? Busco información y documentación, casi un 55%. Y ese bloque intermedio que tiene que ver más con la ofimática. Y aquí ya vemos también algunas diferencias por género. Lo más llamativo tiene que ver con el uso de videojuegos, que veremos un poquito después. Esta centralidad de la tecnología en la vida cotidiana de la población adolescente se traduce, como no podía ser de otra manera, en el interés, que es moderadamente alto, es significativo por lo menos, por desarrollar carreras profesionales vinculadas con las TIC. Y aquí vemos de nuevo un importante sesgo de género, ¿no? 1 de cada 3 adolescentes dice que le gustaría dedicarse profesionalmente a la creación de contenido, pero hay un porcentaje que de hecho ya lo hace, ¿no? Si vemos el azul más clarito es si ya lo inicié, el más oscuro es si me gustaría, ¿no? Entonces el primer bloque tiene que ver con la carrera, dedicarse profesionalmente a crear contenido, o con la carrera tecnológica, ¿no? Y aquí vemos también pues informática, programación, ingeniería, todo lo que estaría más vinculado con las carreras STEM. Y vemos de nuevo pues la brecha, ¿no? Cómo los hombres están mucho más presentes en el deseo de hacer o incluso en el estar realizándolo ya. Esta omnipresencia de las TIC en esta cotidianidad adolescente se traduce también en algunas problemáticas que ellos y ellas identifican. Hablan de la sensación de saturación, de dependencia o de uso excesivo. 2/3 destacan que pasan demasiado tiempo en Internet, mientras que algo menos de la mitad, alrededor del 45%, dice que hace un uso excesivo de redes sociales. Y aquí están más presentes, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Lo destacan en mayor medida que ellos. Además, casi la mitad de adolescentes sienten saturación por el uso de Internet con mucha frecuencia, ¿vale? El segundo bloque tiene que ver con la frecuencia con la que ocurre esto.
mientras que un 46% destaca sentir dependencia de la red. Y veremos cómo esto, además, se ha incrementado, o la sensación que tienen es que se ha incrementado durante la pandemia. Si entramos ya al ocio digital, hemos ido, ¿no?, mapeando un poco otras áreas, pero si nos centramos ya en el tema de hoy, que es el ocio y el ocio digital, cuando la FAD lleva muchos años estudiando cuestiones de ocio y de uso del tiempo libre, y hemos visto cómo lo digital ha ido permeando las actividades de ocio en general. Aquí les preguntamos por actividades de ocio que realizan habitualmente y vemos que en primer lugar está el chatear o navegar por internet, casi llega al 80%, que lo realiza habitualmente, y después estaría ya el estar con amigos, ¿no? Pero inmediatamente después ver series, películas en streaming o jugar a videojuegos o consolas, etcétera, ¿no? Si nosotros nos retrotraemos a estudios que hacíamos hace años, pues estaba a ver la tele, bueno, en fin, ha cambiado muchísimo el panorama, claro, en muy pocos años en realidad, ¿no? Pero claro, la tecnología ha cambiado todo muy rápidamente. A la cola, o sea, aquí el listado es mucho más largo, os hemos puesto lo que se menciona más y lo que se menciona menos, ¿vale? O sea, faltaría en medio un montón de ítems, pero era demasiado largo. Pero bueno, veis cómo ir de bares, bueno, también hablamos de población muy joven, ¿no? Pero el estar de botellón o tal está pues muy a la cola, ¿no? O jugar a juegos de apuestas o azar, que es algo que también a la FAD le preocupa. Cuando la atención la ponemos especialmente en las actividades de ocio digital que realizan a diario, hay una práctica claramente destacada, que es el uso de redes sociales. Más del 82% de adolescentes consume redes sociales a diario y más del 75% escucha música, ya sea descargada o en plataformas online. Aquí, una vez más, pues diferenciamos actividades que realizan más o menos ellas o ellos. Las chicas están mucho más presentes en el uso de redes y consumen más películas o series, bueno, mucho más presentes en proporción con los chicos, es una actividad muy transversal, pero ellas están más presentes ahí, en cambio los chicos muchísimo más presentes en el juego, en jugar a videojuegos o en el consumir contenidos de videojuegos, que no es solo el juego, la práctica del videojuego, sino todo el mundo gamer alrededor del videojuego, y también mucho más presentes están los chicos en todas las actividades que son más menos mencionadas en general y que veis aquí que estarían a la cola, ¿no? Como puede ser el consumo, el consumo de pornografía, las apps para encontrar pareja y las apuestas online, ¿no? Aquí vemos pues diferencias importantes entre la práctica de los chicos y las chicas, que son temas buenos a tener en cuenta, que también están ahí. Son minoritarios, pero están y son porcentajes importantes. En cambio, pues como decíamos, ¿no?, el escuchar música, en fin, todas estas actividades que realizan a diario, ¿vale?, que tiene que ver con el ocio digital. Uno de los elementos importantes que hemos visto antes en el interés por dedicarse laboralmente a la creación de contenido, eso está ahí y es reflejo de esto otro, ¿no?, de cómo la creación de contenido está muy presente en la práctica de adolescentes y jóvenes en general, ¿no? El 100%, digamos, sigue alguna persona, bueno, aquí vemos el 100%, prácticamente el 100% sigue alguna persona que crea contenido y casi el 85% crean algún contenido que comparten en redes sociales, ¿vale?, que sería la columna de la derecha. También es importante ver esos otros porcentajes más minoritarios, pero que también nos dicen mucho de cómo es el ocio, ¿no?, en la población adolescente, pues que casi el 22% tiene alguna suscripción de pago a contenido de creadores o influencers y más del 12% ha realizado donaciones a influencers, ¿no?, que también ahí, bueno, los gastos, digamos, ¿no?, pues en empezamos a ver también en este ámbito. ¿En qué plataformas se mueven especialmente? Pues Instagram claramente es el medio más recurrente, tanto para consumir como para crear contenido, seguida de TikTok, que es una red especialmente vinculada con la población adolescente, cada vez es más mayoritaria en general, pero la población adolescente ha sido muy pionera en el uso del TikTok. Y luego, por supuesto, YouTube y en menor medida Twitch o otras redes como puedan ser Twitter o Facebook. Si hacemos una mirada específica al uso de videojuegos, la población adolescente claramente es la que más juega videojuegos, tanto en proporción de personas que juegan como en frecuencia de uso.
Entre la población adolescente, más del 84% juega videojuegos con cierta frecuencia, con mayor o menor frecuencia, y 1 de cada 3 lo hace todos los días. Y aquí hay muchas diferencias de género. Aquí la brecha de género es muy llamativa, ¿no? Como, ¿veis? El global, las mujeres y los hombres, ¿sí? Casi todos los chicos adolescentes juegan a videojuegos y la mitad de ellos lo hace a diario, frente, por ejemplo, a algo más del 16% de chicas que dice jugar a diario. O sea, las diferencias son muy grandes. También hay diferencias enormes en este otro elemento que os mencionaba antes del mundo gamer, ¿no? Del consumo de contenidos de videojuegos, que no es necesariamente jugar a videojuegos. Ahí el 60% de chicos lo hace diario frente al 18% de chicas, ¿no? O sea, porque veamos aquí la brecha tan grande que hay en el uso de videojuegos todavía, y eso que es muy general, el uso de videojuegos en población adolescente, ¿no? Habiendo estas diferencias es algo que está muy extendido. ¿Y cómo perciben o cómo leen los videojuegos? ¿Cómo les afecta? ¿Cómo los valoran, ¿no? En sus vidas? Pues destaca claramente una visión positiva de los videojuegos. En general destacan que ayuda a relajarse, a desconectar y que tiene un valor educativo evidente. Sin embargo, hay visiones también críticas, no es todo así, no es todo acrítico, digamos, y esa visión más negativa aparece fundamentalmente en las chicas, que destacan cómo los videojuegos tienen muchos contenidos sexistas, cómo pueden crear adicción o que jugar a videojuegos perjudica la vida social y puede fomentar el aislamiento, ¿no? Estos son también menciones que no son las mayoritarias, pero que también están. Ellos, por el contrario, pues destacan los elementos más positivos, ¿no? Ayuda a desconectar y relajarse, es un canal para conocer gente y hacer amistades y claramente que son más divertidos que otras formas de ocio, ¿no? Además de estas cuestiones relacionadas con los videojuegos, hemos podido identificar algunas otras problemáticas asociadas al ocio digital en la población adolescente que ellos y ellas nos identifican, digamos, ¿no? Por un lado está la desigualdad a la hora de poder aproximarse al ocio digital desde una perspectiva material. O sea, aquellos adolescentes que dicen estar en una situación de carencia material severa tienen mucho menos acceso al ocio que aquellos que están en una situación que no presenta carencias materiales importantes. Esto es importante saberlo porque aquí estamos hablando ya de brechas de acceso y de desigualdad. La saturación y el consumo excesivo de pantallas en pandemia, además, reconocen que se ha intensificado, y esto es más problemático también en la población más vulnerable y con menos estudios. O sea, estas jóvenes que dicen estar en situación más precaria y tener menos niveles de estudios, pues también tienen más riesgos, digamos. Es preocupante también el desconocimiento que muchos chicos y chicas tienen sobre el gasto que realizan en pagos, donaciones o microtransacciones, que es algo que se realiza mucho en el ámbito de los videojuegos. Y aquí, una vez más, la población con carencias materiales más severas presenta mayores riesgos porque desconocen más, incluso teniendo menos recursos, los que gastan en este tipo de gastos, digamos, y sabemos que en torno al 20% de adolescentes hace este tipo de gastos una vez al mes, por lo menos, ¿vale? O sea, que porque nos hagamos una idea de la dimensión del fenómeno. Y luego, como decía, identifican claramente, sobre todo ellas, algunas experiencias de acoso, hostigamiento o vulneración de la intimidad, tanto en las prácticas de creación de contenido como en el juego a videojuegos. El último punto del informe tiene que ver con el impacto de la pandemia, digamos, en la vida de adolescentes y su relación con las pantallas y con la tecnología en general. 3/4 partes han realizado un uso más frecuente de Internet durante el confinamiento, como era de esperar, ¿no? Eso tiene toda la lógica del mundo. Y 2/3 han incrementado además su uso de redes sociales. Y luego, además de la frecuencia, queríamos medir si este uso para ellos era excesivo o no. Pues un 75% de chicos, como vemos aquí, y un 88% de chicas declara que pasó más tiempo en Internet del que debería. Y que hicieron un uso excesivo de redes sociales, pues también en torno al 80% de chicas y un 60 y tantos % de chicos, ¿no? Reconoce que fue así. Y el último bloque tiene que ver, bueno, pues con el uso de apps y redes sociales totalmente generalizado, ¿no? Eso es algo muy esperable. ¿Y qué problemas y necesidades tecnológicas identifican? Bueno, pues en pandemia, ¿vale? Esto está en este contexto. La valoración más común claramente es positiva, tanto entre ellos como ellas, hay pocas diferencias, y se destaca especialmente la utilidad de las tecnologías para hacer más fácil el encierro,
¿vale? Más del 53% así lo declara. Para aumentar la comunicación con la gente, casi el 40% declara esto. Y para facilitar, obviamente, las tareas educativas, ¿no? Sin embargo, también esto no está exento de críticas y de problemas, ¿no? Casi el 40% destaca que las TIC les ha vuelto más perezosos o que 1 de cada 3 pues, que les ha aislado más. Esto también es un elemento a tener en cuenta. Por último, ver cómo esta sobreinmersión digital, digamos, durante la pandemia conduce a que la mitad de adolescentes valore más que antes de la pandemia su desconexión digital, ¿no? Yo creo que eso nos ha ocurrido a todos, la saturación de la vida a través de las pantallas. Sin embargo, esto no significa en absoluto que se haya producido un rechazo hacia las tecnologías, ni mucho menos. Casi la mitad también reconoce que valora más la importancia de las tecnologías en la vida de las personas, entiende el rol, ¿no?, que puede desempeñar en ámbitos extremos quizá, ¿no?, o tan específicos como fue la pandemia. Y bueno, también vemos porcentajes significativos, menos llamativos, pero de aquellos que reconocen que han sentido mucha saturación, ¿no?, casi el 35%, o de aquellos, más del 16%, que dicen pues, que les cuesta seguir el ritmo, ¿no?, de las actualizaciones, de estar actualizado constantemente, ¿no?, seguir el ritmo de los cambios tecnológicos. Pues eso también está ahí presente. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Los datos son muchos. Os invito, si os interesa el tema, a que consultéis el informe que está disponible en la web. Esto ha sido dar unas pinceladas para que os entre la curiosidad y consultéis la información, que a nosotros nos es muy útil, como decía, para luego hacer intervenciones. Y, por supuesto, si hay preguntas, pues aquí estoy para responderlas. Gracias. Muchas gracias, Ana. Si hay alguna pregunta de aquí, de las personas que están en la sala. Muy bien, sí. Muchas gracias por esta información tan completa que nos habéis dado. La verdad es que da un panorama muy interesante de justo esa participación de los adolescentes de 14 a 19 que decías al principio. Y yo me hacía una pregunta. Los jóvenes más mayores, hasta 29, pongamos, ese segundo bloque que mencionaste al principio, ¿responden de forma parecida, muy diferente? ¿Habéis encontrado alguna diferencia que llame la atención o que preocupe? Bueno, responden de forma diferente hasta cierto punto. La verdad es que los datos no son especialmente significativos por edad, pero en algunos elementos. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de la alfabetización, claramente los adolescentes mencionan más el centro educativo que los más mayores. Esto tiene toda la lógica. O sea, por cuestiones de edad, pues gastan algo menos de dinero. O sea, todo lo que tiene que ver con su momento vital, digamos, ¿no? Tienen menos dispositivos que los más mayores, bueno, pero que las diferencias no son abismales. Lo que sí creo que es interesante es, por ejemplo, las actividades que realizan son mucho más lúdicas que informativas frente a lo mejor los más mayores, ¿no? Y cómo son menos críticos. O sea, en general, en todas estas matices que os he ido diciendo, ¿no?, de que se valora positivamente la tecnología o confían yo qué sé, en la creación de contenido, o cómo juzgan los videojuegos, ¿no?, que hay posiciones muy ambivalentes, sí que vemos que parece que a más edad, más juicio crítico, digamos, ¿no?, y que a lo mejor la población adolescente es menos crítica o percibe menos estos riesgos, ¿no?, que también tiene sentido, y de ahí yo creo que está nuestra tarea, ¿no?, en informar y en prevenir, ¿no?, posibles usos inadecuados, digamos, de todas estas cuestiones. Pero yo creo que eso sería lo más destacado. Gracias. No sé si hay alguna otra cuestión. ¿Alguna otra pregunta? No, de la sala, nada. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Después de conocer estos interesantísimos datos, me gustaría dar paso a Celia Prat, que es la jefa del equipo de formación de la Fundación FAD Juventud. Ella nos va a presentar los cursos Bicritical, elaborados por la Fundación FAD Juventud y la Fundación La Caixa. Gracias, Celia. Eso es, pues muy buenas tardes a todos. Me toca presentar este segundo componente del programa Bicritical y es este curso de capacitación para docentes en pensamiento crítico, alfabetización digital y mediática y ocio digital juvenil. Es un curso que bueno, se basa en el pensamiento crítico porque pensamos que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones
y para fomentar un poco la capacidad de los docentes, a la hora de trabajar esa mirada crítica desde el aula en alumnos y alumnas. Pensamos, como ya hemos dicho, ya decía María de Educaisa, como la importancia, ¿no?, del pensamiento crítico como un valor interesante a la hora de trabajar en todas estas variables. Por eso, en la primera acción formativa del curso tiene 3 acciones formativas. La primera de ellas la llamamos pensamiento crítico, arma de construcción masiva, porque precisamente pensamos que queríamos aumentar la competencia docente en el ejercicio del pensamiento crítico y la capacidad para educar la mirada crítica desde el aula a través de esta herramienta básica, que es el pensamiento crítico. La segunda acción formativa estaba ya más centrada en la alfabetización digital crítica y en la desinformación. Esta segunda acción formativa es un poquito más larga, la primera eran 5 horas, estas son 10 horas, y tenía 2 módulos, y lo que hemos intentado resaltarlo con títulos. Lo que hemos buscado siempre con esta acción formativa es que llegue mucho al público, que sea muy atractiva, muy práctica, que dé muchas herramientas y que incluso los formatos y las formas de presentar tengan ese atractivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los títulos que hemos intentado escoger para resaltar un poco los distintos apartados, pues juegan un poco con ese posible atractivo, ¿no? Ante las pantallas, Be Critical, by Friend, alfabetización digital crítica, es el primer módulo de esta acción formativa segunda, o si dudas, no compartas, educando frente a la desinformación. Muestran un poco los contenidos, pero a través de esos títulos y de esas llamadas de atención importantes sobre las temáticas que queremos. En esta segunda acción formativa pretendíamos ayudar en la comprensión del ecosistema virtual y su influencia en las aulas y ofrecer herramientas para fomentar la alfabetización digital crítica de alumnos y alumnas. La tercera acción formativa del curso es alfabetización mediática y consumo crítico de ocio digital, educar miradas críticas ante un ocio empantallado. Lo que pretendíamos aquí es analizar la interrelación del mundo real con el mundo virtual y el hecho de vivir entre pantallas y las posibilidades educativas ante la alfabetización digital y mediática para fomentar una mirada crítica en el ocio juvenil, el ocio digital. Aquí había 2 módulos también con títulos interesantes, que son módulo 1, Profe, creo que tengo pantallitis, alfabetización mediática crítica. Y el segundo módulo, mirada crítica al ocio empantallado, consumo crítico del ocio digital. Para terminar con esta tercera acción formativa, incluimos algo que yo creo que es interesantísimo y que ha sido un gran acierto, porque ha tenido un acogimiento muy positivo por parte de los participantes, que ha sido que hemos incluido 20 recursos prácticos para facilitar el ocio empantallado a los docentes participantes del curso. Se elegían algunas piezas importantes, tanto que provienen de lo más utilizado en la población juvenil, tanto de la música, de la moda, de la publicidad, videojuegos, cine, series, y esto son herramientas muy interesantes, muy prácticas para el trabajo en el aula de los docentes. ¿En qué consistían estos cursos? Pues han sido, por supuesto, cursos online, absolutamente al 100% online, en el aula que tenemos en la Fundación Faz Juventud, que es una adaptación de la plataforma Moodle, muy conocida, muy extendida en el ámbito educativo, en la formación online, y que tiene todos los elementos para garantizar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. El contenido, ya he dicho, hemos hecho mucho énfasis en que sea muy práctico y muy atractivo. Tiene un montón de formatos de vídeos, por supuesto textos, podcasts, imágenes, infografías interactivas, que posibilita que sea muy práctico y con unas presentaciones, ya digo, que formatos muy atractivos y muy variados. Además, tiene enlaces a contenidos de apoyo. Hay alguna tutora aquí que nos puede comentar algo, si queréis, nos comenta algún ejemplo. Por supuesto, los destinatarios eran docentes de todos los niveles educativos del territorio español, y había 2 versiones en las que se podía hacer en castellano o en catalán. Hemos hecho una primera edición que acaba de terminar,
y se podía hacer en dos formatos también. Uno, como un curso acreditado con el INTEF, el Ministerio de Educación, nos daba una acreditación, y otra posibilidad de hacer el curso abierto, acceder al aula virtual, acceder a los elementos y a los recursos que uno quiere sin pasar por un curso con un calendario, con una exigencia y con unas actividades obligatorias para realizar. Los resultados que hemos tenido en esta edición que hemos hecho ahora ha sido, bueno, ahí veis un poco los datos, 429 inscripciones en el curso tutorizado, de ellas 375 personas entraron ya en el aula, es un porcentaje muy elevado de personas que entran en el aula y utilizan alguno de los elementos. En el curso tutorizado, en la acción formativa abierta, de las 238 inscripciones que hubo, 138 personas entraron a consultar y a utilizar alguno de los recursos y, por lo tanto, hemos obtenido un total de 513 personas que han sido beneficiarios directos ya que han participado en las aulas con una única edición. Aquí está la muestra de la verdad de la buena acogida que ha tenido y de que bueno, debemos continuar en esta línea. Algunas opiniones de algunos de los participantes pues os dejamos ahí, pero por ejemplo no solo lo he disfrutado, a pesar de no tener y poder dedicar el tiempo que me gustaría, sino que considero que es muy bueno, hay gran trabajo detrás de los contenidos propuestos en los módulos, la plataforma está genial y los conocimientos, medios y enlaces que se presentan en el curso están muy bien y son de gran ayuda, sin duda. Muchas gracias. O, por ejemplo, quería daros la enhorabuena por el contenido y organización del curso. Me ha aportado muchísimo y me ha parecido muy, muy interesante y muy útil para el desempeño de mi labor docente. En general, bueno, estamos recibiendo respuestas muy positivas, por lo que creemos que una nueva edición del curso va a ser también muy bien acogida. Estamos en una temática y en un momento es que es importante facilitar recursos a la comunidad docente y creo que hemos aprovechado y hemos justo incidido en un momento vital para dar una oportunidad como esta. Así que nada más, dejo que continúe María con la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias. Para quien no conocierais el curso, pues habéis tenido unas pinceladas muy interesantes. Y ahora lo que vamos a hacer, pasamos a una mesa redonda, con sillas, no con mesa, una mesa redonda, que hemos titulado La alfabetización mediática y pensamiento crítico, claves para no naufragar en la red. Entonces, para participar en ella me gustaría invitar a Laura Picazo, que está aquí con nosotros, que es profesora de Educación Mediática en la Universidad Internacional de Valencia e investigadora en Educación Mediática. Pues yo creo que si te pones ahí, por favor, sí, fenomenal. A José Luis Parada, que es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y experto en pensamiento crítico, sí, por favor. Y a Tomás Rudich, que es coordinador del equipo de verificación de Neutral. Bueno, pues yo también me voy a sentar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a los tres por participar en esta mesa en la que vamos a hablar de muchos temas interesantes. Voy a empezar con una pregunta, en primer lugar, para José Luis. Hace unos días pude acceder a la transcripción de una conferencia tuya muy interesante en la que citabas a Umberto Eco diciendo, y leo textualmente, nadie pone duda que vivimos en una sociedad interconectada donde las nuevas tecnologías mediáticas ofrecen múltiples posibilidades de transmisión y creación de información, traspasando barreras geográficas y llegando hasta lugares antes insospechados. Sin embargo, es cierto que la superabundancia de información es la nueva forma de censura mediática, ya que al espectador le resulta difícil descubrir la ausencia de una noticia relevante debido a la cantidad de noticias que se ve obligado a consumir. José Luis, ¿es el pensamiento crítico la vacuna frente a esta censura? Y sin fomentar ese pensamiento crítico, que no criticó, como afirma el filósofo Javier Gomá, sin fomentar este pensamiento crítico en las generaciones jóvenes, ¿a qué nos exponemos como sociedad? Bien, bueno, pues lo primero de todo, encantado de compartir mesa, sillas con vosotros, la verdad, y mil gracias a la Fundación FADA, la Fundación La Caixa y a Google por la invitación. Bueno, al final creo que es evidente, ¿no?, que al final cuando tenemos un problema de exceso, esto es muy griego, ¿no?, no tenemos virtud. Y al final el tema del pensamiento crítico, creo que de una forma o de otra no tiene más que ver con el filtrar la información y hacerse una idea clara de las cosas.
Más es difícil filtrar cuando tienes tanta acumulación, ¿no? Es una cuestión del embudo que haces. Yo creo que el tema del pensamiento crítico es muy importante de cara, desde el punto de vista social, por una cuestión de virtudes cívicas, ¿no? Y perdonadme aquí que saqué el rollo aquí politólogo, filósofo que tengo. Pero al final sí que es verdad, si os dais cuenta que en el fondo es volver a las virtudes clásicas, ¿no? Al final las virtudes clásicas tratan de dos cosas. Por un lado que hay que ser prudente. Y la prudencia es perfeccionar la inteligencia para conocer la verdad. Claro, eso significa que tienes que formarte el criterio, ¿bien? Que tienes que, bueno, luego discernir sobre los medios y tomar la determinación correcta. Más qué difícil es formarse el criterio cuando hay una selva delante, ¿no? En el cual lo que tiene que hacer uno es intentar ubicarse. Esto lo decía mucho Ortega, que al final es para no naufragar en la vida o para no perderse en la selva que es la vida, lo que nos hace falta es tener cultura. Y por cultura en el fondo no es más que un sistema de ideas del tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, ciertamente, creo que junto a esta idea de la prudencia habría que rescatar otra virtud, que es la moral, que es la honestidad. Porque es verdad que para poder, de alguna forma o de otra, querer, digámoslo así, hacerse un criterio adecuado, uno tiene también que ser muy socrático, en el sentido de ser consciente de la humildad de decir, oye, no sé, tengo que intentar, ¿no? Es un acto en el fondo de honestidad, de decir, vamos a ver qué es lo que puedo desentrañar de todo lo que tengo delante, ¿no? Esto es muy de Machado, ¿no? ¿Tu verdad? No, la verdad, la tuya guárdatela y ven conmigo a buscarla. O sea, esta idea un poco de que lo que late detrás es el deseo realmente de tener un pensamiento crítico. Es un poco absurdo, porque es como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, al final, para el pensamiento crítico es necesario que quieras tener pensamiento crítico, porque eso es un ejercicio no solamente de la cabeza, sino también un ejercicio de la voluntad. Y en ese sentido, y ya me callo, no tiene que ver con el tema de los jóvenes. ¿Por qué es importante para los jóvenes? Bueno, creo que el pensamiento crítico es importante para una sociedad en sí misma. Pero para los jóvenes en concreto, si pensamos en Gala, ¿os acordáis aquello de la carta a los herederos que hacía Antonio Gala? En el fondo lo que le decía es, cuando hablaba a los jóvenes, queridos, y no sabía cómo llamarles, ¿no? Queridos amigos, queridos hijos. Decía, no, queridos herederos. Dice, porque al final, os guste o no os guste, lo hagáis bien o lo hagáis mal, la cuestión es que heredaréis la tierra. Hombre, querríamos que lo hicieran bien. Y entonces, para hacerlo bien, creo que lo que tenemos que enseñarles, es nuestra responsabilidad, creo, como generación, es, caray, a que tengan el deseo y las herramientas para poder hacer un correcto juicio de la realidad. Muchas gracias por tu respuesta. Me encanta lo de herederos porque es un término que en nuestra familia utilizamos muchísimo, refiriéndonos a los jóvenes. O sea que mira, ya sé dónde viene, ¿eh? Fenomenal. Laura, estamos hablando de pensamiento crítico, pero hay otro concepto fundamental que es la alfabetización mediática. ¿Cómo la definirías y por qué es importante que se empiece a trabajar ya en la educación primaria? A ver, yo creo que bueno, primero voy a reiterarme con lo que acaba de decir mi compañero, porque os doy las gracias y la enhorabuena por el pedazo de trabajo, tanto por la formación como, por supuesto, los estudios que habéis llevado a cabo, que estoy deseando hincarles el diente. Nada, yo creo que, a ver, hay varias definiciones de educación mediática o de alfabetización mediática. Voy a irme por el camino corto. Creo que es la preparación reflexiva y crítica que necesita toda persona para poder interactuar de una forma respetuosa, segura y libre en el medio digital y en el medio tradicional. Ya sean, digamos, participantes pasivos o participantes activos, es decir, ya seamos creadores de contenido o lo estemos consumiendo todo el rato, ¿no? O viendo, leyendo, escuchando, etc. Entonces, a mí me parece que eso sería lo fundamental, y esto se adapta a todos los medios, no solamente al social media o a las plataformas de contenido compartido, etc., sino que también creo que se adapta, por supuesto, a los medios tradicionales. Sí, fenomenal. Y, solo que se me olvida, es importante tener en cuenta también que no puede ir sola la alfabetización mediática, tiene que estar acompañada de esa competencia digital y también de entender la imagen, porque la imagen es reina. Por tanto, la alfabetización audiovisual también es fundamental, muy importante. Fenomenal. Y que es importantísimo que empecemos cuanto antes, ¿no? Cuanto en antes, primaria, sí. En primaria ya. Y casi en infantil hay algunas cositas que ya podemos... sí. Se puede ir trabajando, fenomenal, gracias. Sí. Tomás, vosotros cada día os dedicáis a filtrar informaciones, a contrastarlas, a desmentir las que no sean veraces. Y me pregunto, un poco ingenuamente, ¿a cuántos desmentidos os enfrentáis en un día o en una semana? ¿Y en qué ámbito de la información, en política, en salud o en sociedad, son más frecuentes y de dónde salen estos bulos?
De todos lados. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Coincido con lo que decía en primer lugar de que la alfabetización mediática es fundamental. Nosotros como verificadores hacemos una parte que creo que es importante, pero que tiene un complemento fundamental, que es la alfabetización mediática. Muchas veces la tarea de verificar una noticia falsa, una desinformación, llega a veces tarde en algún punto. Yo creo que es importante porque sirve para cortar, pero es muy importante que haya antes un trabajo formativo, y no solo en los jóvenes, ¿no? La alfabetización mediática creo que es una tarea de todos, ¿no? Porque muchas veces siempre observamos que quien está desinformado es el otro, ¿no? Sí. En el estudio decían, los jóvenes se autoperciben a sí mismos como informados, y muchas veces otro tipo de estudios o encuestas, también la población adulta también se percibe como informada. Entonces siempre el desinformado es el otro. En relación al trabajo que hacemos en Neutral, para darte una respuesta, pues es difícil darte una cifra. Nosotros tenemos dos equipos muy diferenciados. Yo coordino el equipo de verificación de bulos virales, de fake news, en la cual verificamos pues, todo tipo de contenidos que circulan en las redes sociales, de temas de salud, pandemia, la guerra en Ucrania, vídeos virales de todo tipo de temas, bulos sobre el colectivo LGTBI, sobre el feminismo. Y luego hay otro equipo que hace más el fact-checking político clásico, que hace verificación del discurso político, que están horas y horas pues, escuchando lo que dice el presidente del gobierno, la presidenta autonómica, un ministro, etcétera, etcétera, y van intentando detectar pues, aquello que es verificable, ¿no? Que a veces es una tarea más difícil. Entonces, combinando los dos equipos, pues sacaremos en torno a las 10, 15 verificaciones diarias, pero es muy variable. Y es solo una pequeña muestra, también tenemos que seleccionar, porque la cantidad de bulos virales que hay en las redes sociales es enorme, es muy grande, y se trata pues también aplicando criterio periodístico o criterio de verificación, y también teniendo en cuenta nuestras propias capacidades humanas y materiales, pues aquello que verificamos, ¿no? Muchas veces hay muchos contenidos que nos generan dudas, que pensamos que son extraños, pero no los verificamos pues porque no somos capaces de determinar en forma concluyente de que es falso o porque es algo que es una valoración subjetiva, una opinión, etc. Y en relación a la última parte de la pregunta, ¿qué contenidos verificamos? Pues en su momento verificamos muchísimos bulos sobre la pandemia, realmente con todo lo que fue o sigue siendo la pandemia de COVID, pues bulos sobre desde el origen del COVID, sobre las mascarillas, sobre las PCR, todo lo que se ha llamado el movimiento negacionista. Luego, con el comienzo de la vacunación, pues ha habido muchos bulos sobre las vacunas, que se nos pegaban los imanes como en los brazos. Bueno, luego también con el inicio de la explosión del conflicto en Ucrania, pues muchísima desinformación sobre la guerra en Ucrania este año, lamentablemente. Luego muchos bulos, lo que decía, sobre el feminismo, sobre el colectivo LGTBI. Hay mucha desinformación sobre el cambio climático, que está creciendo cada vez más. Y luego, obviamente, la política. La política a diario pues da también mucho elemento. Sí, sí, tenés un ingente trabajo por delante, o sea, el día a día. Bien, hablar de pensamiento crítico o de alfabetización mediática pone, de cierta forma, la responsabilidad en el usuario, en el consumidor de la información, que son quienes tienen que separar las informaciones veraces y no malintencionadas de aquellas que buscan otros objetivos. Y probablemente debe ser este el primer paso, el primer filtro, pero José Luis, por ejemplo, tú, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Toda. Toda. Y aprovechando que Tomás es periodista, pero que se dedica, claro, a algo que... Es que ahora hablamos mucho de las fake news, hablamos de los bulos, etcétera, pero creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta que viene desde antes. Y es que la responsabilidad de los medios de comunicación, o el papel de los medios de comunicación, ha estado puesto en solfa desde hace ya tiempo. Porque esta idea original, ¿no?, de Tocqueville, ¿no?, la democracia en América, de que los medios de comunicación son fundamentales para la madurez de una democracia, y creo que estamos todos de acuerdo, que es así, creo que se ha ido al traste en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque la lógica informativa, que es lo que supuestamente debe primar, sabemos que por desgracia ha estado, al menos en el mejor de los casos, en un puesto secundario respecto de otras lógicas. La lógica ideológica, la lógica política, la lógica empresarial. Claro, esto de alguna forma o de otra, se confunde, y además lo he dicho tú, Tomás, ¿no? Se confunde la información y la opinión, con lo cual nos estamos cargando la credibilidad del medio de comunicación. Esta idea de que el cuarto poder era fundamental para la madurez democrática, claro, cuando de repente ha habido esta especie de gigantismo en el que los medios se han convertido casi en el segundo poder, ¿bien?
claro, lleva a Josep Ramoneda, por ejemplo, a plantear, ya, nos hace falta un quinto, ¿no? Es aquello de Juvenal, de lo de quién vigila a los vigilantes y todos esos problemas de la censura. Entonces, bueno, al final lo que voy es que los medios de comunicación se la han buscado ellos mismos. En lo que dice Ramón Cotarelo de desafección democrática. O sea, tenemos una desafección. Claro que queremos el papel de los medios de comunicación, pero no nos gustan los medios de comunicación como están. Entonces, ni la prensa escrita, ni la radio, ni la televisión, o sea, ninguno de ellos, creo que cuando hablas del panorama y le preguntas a los jóvenes o a la gente mayor cuánto hay de neutralidad, de audacia, de compromiso por la verdad, fuera de cualquier otro elemento, sinceramente creo que nadie se lo cree. Entonces, claro, con perdón, voy a ser muy duro, pero es que me lo creo que es así. Entonces, y esto lo digo porque quiero mucho a los medios de comunicación, o sea, porque creo que el papel que tienen es determinante y porque además en el mundo de las redes no puede ser sustituido. Hacen falta profesionales de la información, y esto de que ahora de repente la información se abre y es democrática porque cada uno puede dar su opinión, es como no, puede dar su opinión, pero hay que contrastarlo. Y creo que el profesional, el periodista, el profesional, sigue siendo fundamental, pero tiene que volver a ganarse la confianza de los públicos. Importante, sí. Laura, entonces, con esto que nos está contando José Luis, ¿tú crees que el problema está en los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la televisión, o que en el universo digital donde todos podemos crear contenido, también ahí se generan problemas? Yo creo que la culpa no es solo de los medios. Los medios evidentemente tienen gran parte de responsabilidad y además es que continúan teniéndola y van a continuar teniéndola, pero también es importante que la sociedad, la política, los currículos educativos, la formación de los profesores, la formación de los chavales, todo esto se adapte, porque la sociedad va a otro ritmo. Entonces, respecto a la pregunta si la culpa está en los nuevos medios o en los medios tradicionales, yo considero que en fin, es que no podemos hacer, no sé si la culpa es de alguien. Lo que es cierto es que el consumo, la atención, y lo acabamos de ver con estos datos, de nuestros chavales está ahí. Está en los nuevos medios, está en las plataformas, está en las redes sociales, y también los medios tradicionales están en el medio digital, están en las redes sociales, están en las plataformas. Entonces, va a ser difícil identificar de quién es la culpa, pero lo que está clarísimo, y lo siento María, que no tengo respuesta que darte a eso, pero es cierto que una posible solución a este problema, bueno, posible no, clarísima, es la educación, es que nos adaptemos. Y desde luego que en eso es que hay muchísimo que hacer, y además es que, bueno, me meto ya en alegatos, sí. pero es cierto que me parece que es absolutamente necesario. Sí. Ahí es donde queríamos llegar, sí. La educación, sí, total. Efectivamente. Sí. Tomás, ¿y en qué canales veis desde Neutral que fluye mejor esa desinformación o los discursos de odio? ¿Y cómo podemos como ciudadanos y ciudadanas protegernos? Es muy difícil determinar un canal en el que circule más. Nosotros trabajamos con todo tipo de plataformas y mensajes y vemos que la desinformación circula en todos los ámbitos, lamentablemente. Tampoco tengo la información suficiente o un estudio como para decir en tal plataforma o en tal área circula más o menos, ¿no? Yo creo que en todas por igual, con sus diferentes características, ¿no? Obviamente tal vez en algunas redes pues hay debates políticos más broncos, pero yo creo que en todos los ámbitos. ¿Qué podemos hacer? Pues yo ahí vuelvo a lo que hemos dicho. Creo que la alfabetización mediática es fundamental, y lo digo a pesar de ser verificador. Neutral forma parte de una red internacional de verificadores que se llama IFCN, y en la cual muchos colegas de todo el mundo, son cientos en todo el mundo, tienen su pata de alfabetización mediática, incluso los verificadores. Nosotros en Neutral tenemos el área de Neutral Educación como un complemento fundamental a la tarea de los verificadores, ¿no? El hecho de inculcar en los más jóvenes y en los más adultos y en toda la población, e incluso también en el propio ámbito docente, pues la mayor formación posible en temas de desinformación, en temas de competencias digitales, en cómo discernir pues toda esta avalancha de contenidos a las que nos vemos sometidos a diario. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es fundamental, y luego en el día a día, pues obviamente el pensamiento crítico, el detenernos a pensar un momento cuando nos llega un contenido, si nos incita nos busca promover determinadas emociones, si nos invita a que lo compartamos. Pues hay una serie de elementos que nos pueden dar pistas de que es un contenido sospechoso.
Muy bien. Ana San Martín hace unos minutos nos ha presentado las principales conclusiones de un estudio sobre ocio digital de los jóvenes. Y en él se nos decía que 1 de cada 3 jóvenes de 15 a 29 años quiere ser influencer. ¿Qué responsabilidad tienen en el universo informacional actual estos creadores de contenido? O sea, quieren ser influencers, están creando contenido y qué responsabilidad tienen. Y de qué debe ser consciente un joven creador o creadora cuando sube un vídeo a TikTok o a Instagram, hablando u opinando sobre cualquier tema de actualidad. ¿Todo vale en pro de la libertad de expresión? José Luis, ¿te atreves con esto? Pues mira, voy a ser cáustico de nuevo. Creo que bueno, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que aquí parece que estoy de acuerdo con Laura. Por supuesto que la responsabilidad es compartida y no solamente es del que plantea contenido, sino también el que los recibe y cómo los filtra o los deja de filtrar. O sea, al final no hay pensamiento crítico real, sino es en primer lugar autocrítico. Y eso tiene a su vez que ver, una vez más, con las virtudes de tomártelo en serio, ¿no? A mí me sorprende el rostro que tiene mucha gente a la hora de plantear contenidos. Pero más me sorprende la falta de crítica de mucha gente que lo consume, que digo, no termino de entender. Pero en todo caso, fíjate, creo que la palabra libertad de expresión es una palabra talismán que se usa de forma demasiado banal. Porque libertad de expresión aquí da la sensación de que cualquiera puede decir lo que quiera. Y lo siento, pero creo que no es verdad. O sea, como yo soy muy aristotélico y me creo lo del zoon politicón, creo que importa muy mucho cómo entiendas quién eres tú en relación con los demás. Y perdonadme la pedantería, pero claro, es que depende muy mucho de cómo crea de verdad que soy yo y cómo me explico en relación, ¿no? Claro, si yo digo con Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre, entonces a mí qué más me da el otro. Si yo digo con Rousseau que el hombre es el buen salvaje y que hay una diatriba entre ser uno mismo o ser ciudadano, al final, bueno, seré ciudadano de cara a la galería, pero buscaré mi propio beneficio, ¿no? Entonces, esto creo que está muy presente en los que generan contenido. O sea, ¿de verdad tienen una vocación de servicio o lo hacen por otros motivos? Creo que la gran mayoría de las veces es por otros motivos. Entonces, si de verdad recuperamos la idea del zoon politicón, en el fondo, ¿qué es? Caray, que me siento tengo cierta responsabilidad con el otro. Y entenderíamos quizás de una forma diferente aquello de mi libertad termina donde empieza el otro, que está muy bien como eslogan, pero cuidado, eso significa que el otro es un obstáculo. No. El otro es condición de posibilidad de mi libertad. Y en ese sentido es donde entiendo que entonces tengo que aportar algo de valor. ¿Os acordáis de Ken Robinson con el tema de la escuela mata la creatividad y todo esto? Dice, al final la clave está que hay que ser creativo, pero creativo no es ser excéntrico. Creativo es dar ideas nuevas que aporten valor. Entonces, ¿quién está dispuesto a aportar ideas nuevas? O sea, ¿quién va a dar ideas nuevas que aporten valor? Y si hacemos una criba de la cantidad de contenidos que hay, los que aportan valor serán un porcentaje muy pequeño. Por tanto, no quiero ir en contra de la libertad de expresión, obviamente, ¿no? Pero lo que sí que creo es que aquellos que tienen una dimensión política, que todos la tenemos, pero más destacada, tienen una mayor responsabilidad con aquello que transmiten y dejan de transmitir. Que por supuesto el que lo consume también tiene su parte, pero casi más aquel que de alguna forma o de otra se ha convertido en streaming. Ahora, dentro de esto, con esas virtudes cívicas, pensando en una labor de servicio, que cuente lo que quiera, evidentemente, desde sus creencias, desde sus ideas, bien, pero siempre, como se dice en latín, in melius, o sea, mejorando, no impelius, no con la idea de destrozar. Y ahí es donde creo que también tiene que haber una criba de contenido. Estoy tomando notas como en la universidad, todo lo que estás diciendo. Pero bueno, esto de aportar valor, la verdad es que es fundamental, fundamental. Y una cosa, Laura, ¿por qué crees que el pensamiento crítico como tal o la alfabetización mediática no están incluidos en el currículum escolar, cuando probablemente es de lo más importante que debemos transmitir realmente al alumnado? Pues un poco por lo que comentaba antes, porque la educación siempre va un poquito más atrás de la sociedad, del ritmo de la sociedad. Entonces, en este caso, es cierto que ha habido iniciativas, hay intención, etcétera, pero es verdad que se concibe la alfabetización mediática como está en todas partes, como todos la necesitamos, a la edad que sea y en cualquier situación, pues se concibe de una forma muy transversal. Y eso, al final, se traduce en que no hay una formación clara ni para los docentes ni para los chavales y las chavalas. Entonces,
En este sentido es que hace falta que constituya una asignatura como tal, que la imparta gente que esté formada directamente para ello y sobre todo que también esté internada en los currículos de los futuros maestros y maestras, profesores de infantil, de secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no, pues gracias a que existen iniciativas como tantas que lleváis a cabo vosotras, en FAD y en muchas otras organizaciones, pues gracias a eso pues esto se está llegando, pero es cierto que para que realmente permeabilice y llegue y se baje a la tierra y los chavales, en fin, pues se sensibilicen con lo que esto implica y lo utilicen, es necesario mucho curro de aula, de debate, de tiempo, y los profes, vamos, que me están viendo, están ahogados de tiempo, de cosas, de cursos, y en fin, esto hay que institucionalizarlo, hay que convertirlo en el currículo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, la siguiente pregunta que tenía preparada era que si creéis que los docentes están preparados, sobre todo en estos niveles de primaria y secundaria, a los que se dirigen los cursos de Bicritical, para fomentar en sus alumnos este pensamiento crítico tan imprescindible. Bueno, estamos viendo que es que como no está en el currículum escolar, pues ellos van haciendo lo que van pudiendo, ¿no? Y pues gracias a estas herramientas que ofrecemos, pues diversas entidades, como esta que estamos tratando hoy, pues se van formando, pero que tendría que haber muchas más, o tendríamos que incidir durante muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Bien, y otra cosa que os quería preguntar a los que sois profesores en la universidad, a José Luis y a Laura, los jóvenes llegan a estos niveles educativos, a la universidad, con conciencia, con capacidad crítica, con responsabilidad, ¿y cómo fomentáis este tipo de pensamiento en vuestras clases? Adelante. ¿Sí? Bueno, cuando uno es profesor de universidad y recibe a los alumnos de primero, ve cómo vienen, ¿bien? Con sus ventajas, o sea, con sus virtudes y con sus necesidades, ¿no? Entonces, yo os explico muy rápidamente la manera en la que, al menos, hablo en nombre de mi universidad, cómo lo hemos planteado, ¿no? Creo que la universidad, la universidad debería volver a recordar lo que fue en su inicio. Y es que, por cierto, somos una institución casi milenaria, y esto lo pueden decir muy pocas instituciones, de hecho ninguna, civil. 1088, Bolonia, caray, esto es un recorrido grande. Y las universidades existían, funcionaban, al menos en tiempo medieval, con esa idea de las cuestiones disputadas. La cuestión disputada, ¿qué es? El profesor suelta la lección, pero no para soltarla y ya está. La lección magistral tiene sentido, tienes a un maestro que es capaz de transmitir algo que es verdad, que ha investigado, qué tal. Pero no valía simplemente esto, ¿no? Luego los alumnos se iban, investigaban y empezaban a cuestionar las cosas que el profesor había dicho. Y luego ya volvía a haber una cuestión, una disputatio, ¿no? Y esto, Celia, en el fondo, podría ser un poco también como un título de un curso, ¿no? Es decir, quiéreme un poco, critícame, o algo por el estilo, ¿no? O quien bien te quiere te criticará. Porque al final es verdad que esto funciona así. O sea, al final la Inquisición, inquirir, o sea, el ser incisivo, creo que es una cuestión que es fundamental. Esto debería ir de suyo en la universidad, por desgracia creo que no pasa. Hasta el punto de lo que tenemos que hacer es crear asignaturas propias para esto. Nosotros tenemos una asignatura que se llama Introducción a los Estudios Universitarios, que tenga la suerte el honor de coordinar en la universidad, y que es en todas las carreras. O sea, las humanidades en nuestra universidad son obligatorias, da igual que uno sea biotecnólogo, arquitecto o periodista, ¿no? Y entonces la asignatura de primero se llama principalmente Pensamiento Riguroso. Y la idea está, para que os hagáis una idea, yo por ejemplo durante este cuatrimestre lo que hemos estado planteando es, oye, ¿serías capaz de resumir en un minuto una conferencia de 18? Entonces de repente les pones la conferencia, el famoso TED de Ken Robinson, o les pones a Robinson y a Acemoglu, porque yo estoy con los chicos de ADE, hablando de por qué fracasan los países, es un tema de economía. O les pones de repente a Esther Duflo con el tema de la economía de la pobreza. Son TEDs de 18 minutos. Les ves, es alucinante, les ves tomando nota, pim, pim, pam, 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 y luego les dices, bueno, fenómeno, titular de la conferencia. ¿Cuál ha sido? Ni puñetera idea. Vale. ¿Cuál es el concepto principal? ¿Cómo lo ha definido el ponente? O sea, el ejercicio lo han hecho, pero son incapaces de sacar los conceptos fundamentales, hacer un hilo argumental y resumirlo en un minuto. Con lo cual, lo que estamos haciendo es, cada 2 semanas, vídeo al canto y ejercicio, pum, 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 pum. Y el trabajo final, luego saldrá el examen, fijaos qué interesante, lo que hemos hecho ha sido poner un artículo. O sea, tienen que escribir un artículo académico, para que se acostumbren a ser, ¿qué es un artículo académico? Resumen, introducción, hipótesis, metodología, resultados, conclusión, discusión, bibliografía, con sus citas, etc. Eso es pensamiento riguroso. Entonces es curioso porque les cuesta un montón.
no saben lo que es una metodología, no lo saben, no saben hacer una hipótesis, ni idea. El planteamiento que hacen es un trabajo escolar al uso. Creo que no, que esto es un artículo académico, tienes que ir a una cosa muy concreta. Hasta el punto de que lo que he hecho ha sido invertir 3 semanas de curso solamente para acompañarles mientras lo hacen. O sea, tiempo de clase es como, venga, no lo hagas tú solo. Estamos encima, te echamos una mano. Aún así, les cuesta mucho porque... Y el tema, fijaos, y ya termino, pero creo que es muy interesante porque con todo lo que estamos hablando hoy, les he dado libertad. Libertad para decir, tenéis libertad del tema y luego creatividad al canto para explicarlo en 9 minutos. Habilidades comunicativas, a ver cómo sintetizas. Digo, no me cuentes todo. Es como un examen, ¿no? ¿Qué tal el examen? Buah, tío, os lo he contado todo. Digo, no, pues no vale. O sea, no vale, te estoy preguntando tal. Tiene que ser sintético, tiene que ser completo, no puede faltar lo esencial y tiene que ser lógico. Bueno, pues fijaos, de los 15 grupos que tengo este año, de los dobles grados de ADE, los temas. Pongo los temas que se nos hacen muy largos. Desinformación y TikTok. Caray, que tiene que ver con esto. Sí. Redes sociales digitales y diferencias generacionales. Futuro de Be Real. Redes sociales y depresión, suicidio juvenil y redes sociales y cirugía estética. 7 de los 15 son de esto. Y los otros son cánones estéticos clásicos en la actualidad, el 11M, su politización y su presencia en la memoria de los jóvenes, fast food versus real food, fast fashion y sostenibilidad y eventos deportivos como legitimación de regímenes autoritarios. Fijaos, dándoles libertad para que hagan lo que quieran, ¿de qué hablan? Creo que tiene mucho que ver con lo que Laura y lo que Tomás estaban contando y, por supuesto, con lo que habéis presentado hoy. Entonces, llamativo. Ellos son los primeros que hablan de esto. Ahora, es impresionante lo mal que se les da. Digo, es verdad, esos son muy ignorantes, por desgracia. Entonces, tenemos mucho que hacer, efectivamente, en el colegio y tal, pero también en la universidad. Sí, Laura. Sí, a ver, yo en primero que sepan ya montar un artículo, pues quizá a veces es un poco... Es un bulo que yo soy muy duro. Bueno, yo, a ver, mi concepto de cómo ayudarles a aprender alfabetización mediática o cómo sensibilizarles en este ámbito, en mi caso yo soy docente de futuros maestros y maestras de infantil y de primaria. Entonces, claro, yo sé que tengo por delante una labor importante y ellos sobre todo, ellos sí que tienen una labor importantísima. Entonces, en mi caso, yo intento sobre todo sensibilizarles para que siempre estén intentando entender lo que yo buenamente les puedo transmitir, que yo sigo aprendiendo y soy una novata total, pero lo que yo les puedo transmitir, que vayan pensando ya en un pie en el aula, ¿no? Con un pie en el aula, de pensar cómo narices les traslado yo esto, les cuento yo esto a mis alumnos. Yo creo que es fundamental cuando se trabaja la alfabetización mediática pensando en que el destinatario final va a ser un alumno de infantil, de primaria, infantil estoy hablando por supuesto del último año, de primaria o de secundaria, hay que pensar en que hay que escuchar al chaval. Hay que ponerlo en el centro del aprendizaje. Esto que dices de la construcción es que es así, o sea, tiene que ser así. Los chavales y nuestros alumnos y alumnas tienen que irse a casa y ir pensando, bueno, en mi caso ven la clase desde casa, pero vamos, que tienen que apagar el ordenador y darse cuenta o empezar a pensar en cómo pueden ellos trabajar en esto. Yo creo que es fundamental, nada, 2 cositas. Poner al alumno siempre en el centro del aprendizaje, que entiendan, que asimilen los conceptos que se están trasladando, porque si no, ¿cómo los van a transmitir después en el aula? Y práctica. O sea, esto, vale, muy bonito. Esto que me estás contando de la educación mediática es súper necesario. Vale, cuéntamelo realmente. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Cómo cogemos la herramienta de fact-checker y buscamos una noticia? ¿Cómo, no sé, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de saber que a lo mejor esta información que los chavales en enorme medida buscan en YouTube, cómo podemos ayudarles a que identifiquen con 4 pasos muy simples que eso puede no ser cierto, ¿no? En fin, yo creo que, y sobre todo muy importante escucharles, ponerles en el centro, dejarnos de dar ese discurso autoritario de no tienes que... Si es que al final saben que nosotros, o sea, fíjate qué percepción tienen, ¿no? Que saben más que nosotros. Entonces, claro, si les estamos dando un discurso, en fin, muy unidireccional, bueno, pues no vamos a calar en ellos. Perdón, que me enrollo mucho. Nada, muchísimas gracias. A mí me encantaría dar para atrás y poder ir a la universidad a escuchar vuestras clases, ¿no? Porque qué diferencia de cómo estudiamos hace muchísimos años a lo que estáis contando ahora. Y bueno, otra pregunta que quería hacer a Tomás, que nos dijera ya para cerrar, que si es más fácil montar un bulo o desmentirlo.
desmentirlo. No, que es más fácil montarlo, definitivamente. Definitivamente, sí, perdón. Montarlo. Sí, absolutamente. Sí, pero bueno, es la tarea que tenemos, un poco nadar contra la corriente. Es verdad que, pues sí, de repente hay una persona que se monta una historia, la hace súper viral en 10 minutos. Igual nosotros nos echamos una semana entera hablando con físicos, con biólogos, tal, para desmontarlo. Y a veces dices, qué injusto que es, ¿no? El trabajo que estamos insumiendo, porque no es que nosotros lo desmontamos diciendo lo que nosotros pensamos, sino que contactamos con especialistas. Y muchas veces cuesta mucho porque los propios especialistas nos dicen, ¿pero en serio nos estáis preguntando esto? Entonces también hay un trabajo de concienciación. Sí, yo sé que es falso, que es engañoso, pero necesito que tú como tal pues me lo expliques y me lo digas bien, ¿no? Y bueno, pues sí, desmontarlo cuesta mucho. Es verdad que luego hay muchas cosas que son, no sé, que son montajes o vídeos alterados o tal, pues que con una búsqueda avanzada en redes sociales y tal puedes encontrar la imagen original y tal, e igual es más sencillo, depende mucho del tema, ¿no? Pero bueno, me gusta citar siempre a Cristina Tardáguila, que era presidenta de la IFCN, la Red Internacional de Verificadores, que fue la creadora de la agencia Lupa en Brasil, que decía que pues eso, nuestra tarea es elevar el coste de la mentira, ¿no? Es decir, pues que el que se invente algo, pues que tenga un coste un poco mayor que si no estuviéramos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que intentamos. Muy bien. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos que llegar al final porque los tiempos son los que son. Estamos en streaming. Muchas gracias por haber participado en esta mesa redonda de sillas cuadradas, que es lo que tenemos al final. Muchísimas gracias a vosotros, Luis, Laura y Tomás. Y nada, llegamos al final de este evento. Esperamos que os haya parecido interesante. Dar las gracias a ponentes, a presentadora de investigación y a todos los demás, las personas que habéis participado, a los asistentes que estáis aquí, a los que estáis en streaming, y pues nos veremos en el futuro con más novedades sobre el proyecto Surfear en la Red. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.